Yo voy a hacer mención. Menciones y ella va a poder ofrecer. Ya, no, solamente voy a hacer la pregunta para que ella ya lo tenga listo. Sí. Tú dime. Ok, buenos días y bienvenidos a la conferencia Economía Circular, Tendencias y Desafíos, organizado por el Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, CERS. La conferencia tiene como propósito mostrar las perspectivas y retos sobre la transición circular. A continuación, invitamos a Matilde Schwalb, directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, CERS. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es realmente un placer para mí estar aquí y darles la bienvenida en este conversatorio como directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico. Hoy día tenemos ese conversatorio sobre tendencias y desafíos de la economía circular. Desde el centro que me toca dirigir estamos desde hace mucho tiempo empeñados en promover la sostenibilidad en todos sus frentes y en trabajar con todos los actores de la sociedad para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En nuestro país ya se han dado los primeros pasos. Se están haciendo últimamente esfuerzos significativos en materia ambiental orientados a cambiar nuestros patrones de producción y de consumo hacia un modelo que sea más sostenible, y esto realmente es una muy buena noticia. Pero, lamentablemente, las iniciativas aún son insuficientes para enfrentar los retos inmensos que tenemos hacia el ambiente y que tienen un carácter de urgencia. Necesitamos, pues, apurar el paso, trabajar juntos, sector privado, Estado, sociedad civil, y en este esfuerzo la academia juega un rol clave. En primer lugar, nosotros tenemos que formar los líderes del futuro que van a conducir este país, desde cualquiera de las esferas donde trabajen, de actuación pública, privada o desde la sociedad civil. Y en segundo lugar, también tenemos una labor desde la investigación, estudiando con profundidad los problemas más serios y más urgentes que nos impiden avanzar hacia un desarrollo más humano y sostenible, y aportando con soluciones efectivas y realizables. Hoy estamos aprovechando la visita de Justine Laurent, directora y fundadora de Circulab, para avanzar en esta línea. Justine se describe a sí misma como change maker y como tal desarrolla acciones creativas de diseño circular para resolver un problema social. Como directora de Circulab,
Justine trabaja con ejecutivos del mundo corporativo, empresarios y ciudades para apoyarlos en la integración de los fundamentos de la economía circular en sus modelos de negocio y en el diseño de productos y servicios. Ella ha co-creado herramientas de diseño circular como el Canvas circular y la plataforma de la economía del e-learning económico, entre otras herramientas. Nos acompañan también en este conversatorio ilustres personalidades peruanas que han desempeñado un rol clave en la promoción de la economía circular en el Perú. Tenemos a Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente del Perú entre el 2011 y 2016, actual líder de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, quien además tuvo un papel clave en la COP20 que se realizó en Lima, preparatoria de la COP21 en que se firmó el Acuerdo de París. También nos acompaña Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Comisión de Economía Circular, y Tatiana García, responsable para Medio Ambiente y Cambio Climático de la Delegación de la Unión Europea en el Perú. A nuestra expositora y a nuestros panelistas les agradezco desde ya por haber aceptado compartir sus experiencias. A ustedes y a todos nuestros invitados aquí presentes les doy la más cordial bienvenida, con la seguridad de que el conversatorio de hoy será muy provechoso para todos. Que tengan muy buenos días y excelente jornada. Gracias. Muchas gracias a Matilde Schoal, directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, CERS. Seguidamente, invitamos a nuestra expositora principal, Justine Laurent, directora general de Circulab. Adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Como lo han entendido, yo no soy peruana, así que lo siento el acento, pero voy a intentar que me entiendan. Muchas gracias por recibirme aquí en la Universidad del Pacífico y pues abrir este panel. Antes que me presente, quiero únicamente volver a cómo poco a poco nació la economía circular, no tanto como práctica, pero más como concepto. En 1972 apareció pues este libro, The Limits to Growth, en el cual se presenta el límite del crecimiento exponencial de la economía, porque estamos en un planeta en el cual los recursos no son infinitos. Luego, en 1997, publicó Janine Benyus este libro sobre la biomímesis, en la cual trata de relacionar los ecosistemas vivos con la innovación, la tecnología y la economía. Y en ese libro empieza también a conectar y a decir que la economía, la innovación, la tecnología puede funcionar como los ecosistemas vivos. En 2000 nace el concepto de cradle to cradle, de la cuna a la cuna, en la cual pues vamos añadiendo etapas en los procesos y ciclos de vida para hacer que los círculos técnicos y círculos biológicos funcionen lo mejor posible. Por fin, en 2023, sí podemos decir que la economía circular es un concepto más y más conocido, mencionado. Como ejemplo, doy esta cifra de que entre 2018 y 2022 el Banco Europeo de Inversión invirtió más de 3,4 pues, billón de euros en la economía circular. Eso significa que sí, hoy en 2023 podemos asegurar que la economía circular es un tema, es una noción conocida. En el ecosistema institucional y de la cooperación internacional vemos más y más proyectos, iniciativas financiadas, colaboraciones, alianzas. En África tenemos, por ejemplo, el ACA, el African Circular Economy Alliance, que nació hace unos años, que está una alianza entre gobiernos de África para trabajar juntos en el tema. En América Latina tenemos la coalición para la economía circular para América Latina y el Caribe,
Tenemos también a nivel europeo el plan pues de economía circular. Entonces sí, a nivel mundial se está moviendo el tema. Lo que pasa es que hoy, pues en el mundo académico, tenemos más de 200 definiciones de la economía circular. Eso no es ni una buena cosa ni una mala cosa. Únicamente nos dice que la economía circular puede estar vista, aplicada de 1000 maneras, o sea, no de 1000, de 200 maneras diferentes. Eso es un punto importante para entender los desafíos a los cuales pues, que estamos viendo hoy en día. Y también nos permite entender que todavía es un tema que se está construyendo, definiendo, y es por eso que estamos aquí hoy en día. Entonces, ¿quién soy? Yo, como me introducieron, soy la directora de Circulab. Hace más de 8 años que trabajo sobre este tema. Circulab es una empresa francesa, así que yo voy a hablar sobre todo con el punto de vista francés y europeo. También soy responsable del aprendizaje de un diplomado de economía circular en la ESSEC, cual es una escuela de comercio de negocio francesa. Y trabajo a través de Circulab en distintos proyectos. Es importante que entiendan un poquito estos proyectos para que entiendan de los temas que voy a hablar. Para dar un ejemplo, trabajo para ADEME. ADEME es una agencia francesa que depende del Ministerio del Medio Ambiente, dedicada hacia la transición ecológica y la energía. Con ellos trabajamos desde hace 3 años sobre un informe internacional sobre los avances de la economía circular en todo el mundo para que la ADEME pueda pues construir su plan de acción. Y también con la ciudad de París trabajamos sobre la salida del plástico de solo uso. De eso voy a hablar. Entonces, todo lo que voy a presentar ahora está basado sobre mi experiencia, tanto con las instituciones como con las empresas. Primera parte, entonces, de tendencias europeas que les puedo proponer. La primera cosa es que vemos desde hace un par de años ahora que el tema del plástico sí es un tema más y más importante. En los sectores, la economía circular está mencionada, pero sí podemos decir que el único tema, digamos como global, y en el cual los países y las empresas están de acuerdo es que hay una emergencia a combatir la polución plástica. Alrededor de eso hay el tratado, no sé cómo se dice en español, pero esa alianza a nivel global sobre la polución plástica, y hubo el evento en París en mayo, un par de semanas. A nivel europeo sí se prohíben plásticos de solo uso. Tenemos la suerte en la mayor parte de los países de tener agua dulce que podemos beber, entonces hay un enfoque también hacia las botellas de plástico para el agua. Por ejemplo, vemos muchas iniciativas en Londres, en París, enfocadas hacia ese tema. El enfoque hacia el plástico a uso único se manifiesta de 3 maneras. Primera cosa, en el marco legal, la responsabilidad extendida del productor sobre los envases está pues evolucionando y más aplicada y conocida. También vemos muchas normativas que están apareciendo. También hay un trabajo bastante importante sobre el ecodiseño, porque sabemos que sí en Europa hay el sede de muchas empresas que van finalmente a decidir y a influir sobre el solo uso. Entonces, eso se pasa en Europa y estas empresas están invirtiendo en el ecodiseño, tanto bioplásticos, reducción del peso, pero también en los nuevos modelos de negocio. Y vemos más y más plataformas de intercambio y colaboración que aparecen sobre este tema. El segundo tema, la segunda tendencia que sí vemos, son las nuevas cadenas logísticas y interfaces de intercambio y de colaboración entre los actores. Aquí en la imagen ven 2 ejemplos, una empresa
holandesa que propone pues, el pasaporte digital y la trazabilidad para poder mejor aplicar el tema, seguir, digamos, la vida de los materiales y productos. Y también presentó un otro proyecto que se llama Whitlade Local, cual es una empresa tecnológica francesa, en la cual proponen poder tener productos locales gracias a una trazabilidad y una conexión de los proveedores con la tecnología. Ese tema, pues, se invierte en la tecnología a través de tres cosas, o sea, hay tres ejes que vemos apareciendo: las plataformas de intercambio B2B o B2C, EDF, cual es el líder de la energía en Francia, tiene su propia plataforma, por ejemplo, para intercambiar sus productos al fin de vida adentro de EDF, pero también con otras empresas francesas. Trazabilidad y pasaporte digital también está apareciendo, y bibliotecas de materiales son que estén físicas o digitales, están naciendo para básicamente mejor optimizar los bienes ya en circulación. Por fin, la tercera tendencia es el tema de las métricas y evaluación. Hoy en día sabemos que la economía circular, ya que como concepto y modelo de negocio es bastante recién, nos hace falta las métricas para medir tanto la circularidad de los modelos, pero también el resultado y pues los impactos de circularizar. Hay un trabajo bastante importante que está hecho más y más. Al momento estamos más en la etapa de reflexión y de diálogo, pero también vemos apareciendo nuevas leyes y también unas leyes, por ejemplo, una sobre el Corporate Sustainability Report, se están poniendo al día para incorporar nuevas métricas y objetivos. Sí, con eso voy a terminar esta tercera tendencia. Ahora que vimos estas tendencias, entonces estos tres ejes principales a nivel europeo, yo les voy a hablar de los desafíos que sí yo veo todavía para que la economía circular esté posible y pueda suceder de manera la más eficiente posible. El primer desafío es que todavía no estamos bien alineados sobre el por qué. Lo que pasa, y lo estábamos hablando justo antes de este evento, no importa que, o sea, sí hay una emergencia medioambiental, pero sabemos que cada uno en su trabajo, pero también según pues la organización, van a tener objetivos distintos. El punto hoy, pues no es tanto la razón por lo cual lo hacemos, pero es más los resultados que al final vamos a tener con esta transición hacia la economía circular. Me explico. Hoy la economía circular está vista y está, digamos, mencionada y promueva sobre todo a través de la gestión de residuos. Como ejemplo, si van únicamente en los títulos de muchos programas, vamos a ver gestión de residuos y economía circular. Eso significa que la economía circular es como una etapa adicional para reducir los impactos negativos de la gestión de residuos y si podemos anticipar para que haya menos volumen. Pero el problema con un punto de entrada únicamente enfocada hacia los residuos es que olvidamos que la economía circular es sobre todo un nuevo modelo de negocio y una nueva economía. Como ejemplo también, en la mayor parte de las iniciativas que nosotros hemos identificado son pues propuesta o liderada de parte de los ministerios del medio ambiente. Normal porque punto de entrada residuos y contaminación. Nos hace falta hoy un diálogo y una colaboración también al nivel económico, al nivel industrial y también de la tecnología o educativo para que esta transición del modelo económico esté global y holístico.
Segunda cosa, desafío, es que la economía circular, más en el mundo empresarial, de la startup, por ejemplo, está visto como nuevo sector. Nuevo sector en el cual invertir, obviamente, nuevo sector de innovación. Como ejemplo, yo doy este ejemplo, pienso que en Perú quizás tienen estos nuevos productos. En Europa tenemos mucho de estas latas o esa Tetra Pak de agua que van a reemplazar la botella de PET de plástico que podemos reciclar. El problema aquí es que en vez de evitar un residuo, vamos a reemplazar un residuo para un otro. Y aquí la economía circular está vista como algo al lado de la economía lineal, pero no va realmente transformando nuestro modelo económico. La consecuencia de lo que digo esto, de estos desafíos, es que hoy, a pesar de que se desarrolla este tema, vemos que la economía sigue creciendo y que el uso de recursos no se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque vamos a añadir nuevos productos circulares, pero no vamos a repensar los productos lineales ya en circulación. Mi recomendación es de seguir una guía e intención común alrededor pues de los 9 límites del planeta. Entonces, de manera simple, estos nuevos límites son el presupuesto que tiene el planeta para poder proponer la vida y permitir la vida. Entonces, la idea, en mi opinión, es que es guardar bien claro que esos son límites, que no hay que cruzarlos y que la economía circular debe permitir mantener tanto la economía como sí, todo lo que nos acerca dentro de estos límites. Segundo desafío es el qué. Hay un error. Segundo desafío es el... sí, el qué, no, eso está bien. Lo que pasa en el qué es qué hacemos y qué es la economía circular. Se valoriza, como lo dije, más el reciclaje que los otros R. Unos dicen que hay 9 R, otros dicen que hay 3 R, no importa el número de R. Lo que es importante es que antes que el reciclaje, que se enfoca hacia el material, hay muchas otras etapas, el reuso, la reparación, pues la optimización, aunque no es un R, pero igual funciona. Como ejemplo le voy a dar ese de Citeo. Citeo es uno de las organizaciones autorizadas para la responsabilidad extendida del productor en Francia. Hay 3. Citeo es el líder. Citeo tiene a cargo entonces de colectar, este presupuesto para poder invertir en la economía circular para Francia. Lo que pasa es que hoy recién publicó Citeo la repartición de su presupuesto. Únicamente los 5% del presupuesto está dedicado hacia el reuso, aunque el resto va a estar dedicado sobre todo a la segregación de residuos, a las tecnologías de reciclaje. Eso significa que sí, hoy en día la inversión, pero también la política está enfocada sobre todo al reciclaje. Yo no digo que no hay que desarrollar el reciclaje porque sí el reciclaje es necesario al fin de vida. Sin embargo, es importante poner bajo luz tanto el reuso, la reparación como el reciclaje. La consecuencia de eso es que hoy tenemos una economía circular, actores en el que se van a dividir en 2 partes. Hay lo que llamamos la economía circular débil. Sería esta economía circular que propone únicamente cerrar el ciclo de recursos con enfoque hacia la innovación técnica, sobre todo, en uso del reciclaje. Hay también la economía circular fuerte, dentro de la cual hay también cerrar el círculo, pero la economía circular fuerte va aún más lejos en la sobriedad de recursos, la suficiencia, la regeneración y también asegurar que, de nuevo, respetemos los límites planetarios. Mi recomendación, como lo empecé a decir, es dar a ver los otros R y los otros pilares de la economía circular y promover los nuevos usos. Para darle un ejemplo, en Europa está moviendo el tema. Recién nació la New European Reuse Alliance, que llamamos New Era, y finalmente esta alianza nació porque los actores de reuso se dieron cuenta que tenían poco espacio para hablar de su tema y que había
un papel muy importante de los lobbies del uso único. Entonces ellos quisieron juntarse entre competidores para poder hablar de una voz sola y para poder poco a poco pues invertir juntos en el reuso. Por fin voy a terminar con el tercero desafío, que es el cómo. Eso lo voy a hablar pues más de un punto de vista del sector privado, pero también eso al nivel global. Lo que vemos hoy es que sí hay consumidores que están pidiendo más y más un impacto positivo, al menos el menos negativo posible. Del otro lado vemos que hay academias que más y más hablan de este tema y forman los ejecutivos y jóvenes al tema. Vemos también las instituciones y sector privado, público, los estados, pero hay una falta de coordinación entre todo esto y de diálogo. También lo que hay es que en las empresas vamos a entrar, las empresas hoy cuando desarrollan este tema lo van a hacer, pero sin intereses comunes. Como lo saben, la economía circular propone inclusión, propone también proyectos globales, propone también territorializar y relocalizar las cadenas de valor y la industria. Entonces, si no hacemos que todos los actores trabajen juntos en cadenas de valores globales y circulares, va a ser difícil la transición. La recomendación entonces es unir fuerzas, abrir el diálogo tanto entre los jóvenes y los menos jóvenes, por ejemplo, a lo largo de las cadenas de valor y trabajar juntos, sociedad civil, empresas, academias y sector público, y también empezar a colaborar dentro de las cadenas de valor. Voy a dar 2 ejemplos y después voy a terminar. El primer ejemplo que me parece bastante interesante es sobre el tema del agua, del consumo de agua potable en Europa. Hay muchos proyectos interesantes y en colaboración que están naciendo, por ejemplo, en Londres, pero también en Francia, en los cuales vamos no solamente a comunicar a los consumidores que el agua sí se puede beber y a concientizar, pero también vamos a facilitar el uso del agua potable a través de la aplicación y de la tecnología. Los municipios sí van a empezar a crear nuevas leyes y regulaciones y también las academias van, por ejemplo, sobre los microplásticos en el agua, pues a crear conocimientos. En este tema sí hay una colaboración y se puede sentir que hay impactos reales y resultados a corto plazo. Otro ejemplo al nivel más privado es una marca francesa que se llama C'est qui le patron. Esta marca propone no solamente como empresa vender productos más circulares, pero también propone trabajar con los consumidores. Lo que hacen ellos es que van a pedir a los consumidores qué necesitan ustedes, cuáles son los productos los más esenciales agroalimentarios en su vida cotidiana. Y esta empresa se va a enfocar sobre esos productos para diseñar productos circulares y una estrategia global interesante. Aquí vemos con este producto la colaboración entre consumidores y empresas, lo que hace que al final funcione el proyecto y sí es viable esta empresa. Con eso voy a terminar. Gracias. Muy bien, los anfitriones les han acercado algunos formatos para formular preguntas. Vamos a empezar con una. Perdón. Listo, vamos a empezar con la primera. Si nos pueden ir acercando, por favor, las preguntas. ¿Cuál es el papel y la importancia de la educación en la transición hacia una economía circular? Tema muy importante, sobre todo para mí. Mi mamá es profesora, así que desde pequeña es un tema que me gusta. Pienso que el tema de la educación es fundamental en la transición hacia la economía circular por distintas razones. El primer tema es que la gente que vamos, no me gusta decir educando, pero
las personas a quien vamos dictando estos nuevos modelos de negocios y estas nuevas herramientas son pues los futuros líderes de la empresa, de los municipios y de todo. Entonces hay que empezar ahora. Segunda cosa es que finalmente vemos que la educación puede permite crear estos conocimientos necesarios a la medición, a la creación de nuevas métricas, etc. Lo que sí pasa es que lo que suele pasar es que el tema de la sostenibilidad, el tema también del digital, lo vimos hace 10 años, son temas que desarrollamos al lado del resto. Para mí lo que es fundamental hoy es realmente que de manera transversal el tema de que los límites planetarios estén tomados en consideración en cualquier carrera, en cualquier curso. ¿Por qué? Porque es difícil enseñar a una persona contabilidad o enseñar, no sé, empresarial con métricas a corto plazo que no consideran los recursos limitados y después decir, ahora, por favor, cuidas el medio ambiente. Entonces, realmente es posible que haya una transformación transversal y global no tanto del sistema educativo, pero más de los contenidos y de las herramientas. Así que eso diría. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Del marco legal europeo, ¿qué alcances o normativas nos preguntaban implementar, quizás inspirar al Perú en materia de economía circular? Buena pregunta. El tema legal no es mi expertise. ¿Qué podría inspirar? Yo pienso que Perú no sé, pero eso es el tema del cual estábamos hablando antes. Voy más a hablar de la importancia de tener leyes y regulaciones. Yo estoy convencida que para que la economía circular sucede hay que tener un marco legal. No sé si un marco legal que favorezca, pero al menos un marco legal que tenga objetivos, que tenga, momentos claves, únicamente para tener un discurso común y que las empresas y los actores se puedan alinear. Las empresas tienen un papel importante en la oferta, en proponer cosas nuevas, crear nuevas experiencias e innovar. La educación también tiene un papel importante y la sociedad civil. Con estos 4 pilares sí vamos a poder avanzar hacia una transición. Ahora en Europa lo interesante es que con el Plan Economía Circular, eso es el tema del cual estábamos hablando antes con los panelistas, hay unos objetivos y unas directivas y direcciones en términos de la economía circular. Lo interesante es que cada país se lo apropió y ahora está creando sus propias leyes. Por ejemplo, de nuevo el tema del plástico a solo uso, al nivel europeo es un objetivo de reducción, al nivel de Francia quisieron ir aún más rápidamente y entonces pusieron, por ejemplo, más productos prohibidos, pusieron también otras fechas más tempranas, digamos. Así que sí, eso sería como... Lo que puede inspirar es dar objetivos claves y también priorizar. Eso sí pienso que sí, que no vamos a poder trabajar sobre todo al mismo tiempo, así que quizás Perú tiene que elegir unos desafíos principales para que de manera a escala los actores puedan empezar como uniéndose. En el marco legal no sé, no tengo respuesta a esta pregunta, muy difícil. Correcto. Nos queda poco tiempo, vamos a ir con una pregunta más. Al final del evento vamos a tener un espacio de diálogo, de compartir, saliendo de la sala, en el que pueden formular algunas inquietudes también. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias puedes recomendar para abordar el desafío del por qué en las empresas? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué estrategias podrías recomendar Sí. para abordar el desafío, para enfrentar el desafío del porqué de las tendencias que nos compartías en las empresas? Sí. Mi recomendación es que todo el mundo conozca los límites del planeta, primera recomendación, porque pienso que
O sea, yo sé que cuando voy a dar formación, por ejemplo, cada vez no empiezo con la emergencia climática. Empiezo con, eso es tu empresa que produce leche, que produce cosmética o que produce carros. Eso es lo que necesitas de recursos naturales, técnicos, etcétera. Y los dos van juntos. No hay empresa si no hay recursos. Y luego digo, lo que pasa es que estos recursos están limitados y que tenemos 9 límites y, pues, del planeta. Y con eso sí, la gente quiere actuar. No por un tema medioambiental, pero más por un tema de sostenibilidad del modelo de negocio. Así que mi primera quizás es alinear y hacer que conocemos no solamente la emergencia, pero también estos límites. La segunda recomendación, el por qué, es la intención. Eso es en el cambio de mentalidad, yo pienso, pero hoy en día si pensamos que la única razón de ser de una empresa es crecer de manera infinita, no puede suceder. Pero sí, si pensamos que las empresas pueden tener, y también un país o un municipio, puede tener otros objetivos como del bienestar, de la relación social, etcétera. Con eso sí vamos a poder conseguir objetivos realmente interesantes al final, que no son únicamente financieros a muy corto plazo. Rápidamente vuelvo a la pregunta de antes. Si hay algo que es interesante en Europa, lo que está pasando es que estamos responsabilizando más y más las empresas y vemos apareciendo lo que es por ejemplo, lo tienen en los productos de comida, alto en azúcar, alto en grasa, no sé qué. Y estamos viendo esto, pero para la reparación. Por ejemplo, si un producto es efectivamente hecho para ser reparado o si un producto está hecho para estar utilizado mucho tiempo. Eso pienso que sí, al nivel de un país es posible replicarlo, es decir, cómo comunicamos, informamos los consumidores del nivel de circularidad de un producto del otro. Así que eso. Bueno, un par de preguntas más. Ya. La siguiente sería, las empresas trabajan en función a la planificación estratégica y objetivos. Sí. ¿Qué herramientas nuevas conoce que permitan la inclusión de los conceptos de la economía circular en este proceso de planificación? Okay. No sé quién lo hizo, pero gracias. Eso me permite promover las herramientas que nosotros creamos. Las nuevas herramientas son, por ejemplo, yo sé que desarrollamos en 2014 una herramienta que conocen a la Universidad del Pacífico, cuál es una herramienta de modelos de negocios, para diseñar modelos de negocios. Hoy tenemos una herramienta que usamos mucho que se llama el Business Model Canvas, en el cual vamos a tener qué usamos, qué producimos y cuáles son los ingresos que tenemos. Cuando uno quiere hacer que la economía circular esté viable con eso, es súper difícil, porque el desecho no tiene costo, porque el medio ambiente o el social no está mencionado, porque el ingreso es único, está relacionado con la venta de una cosa, cuando en la economía circular sabemos que vamos multiplicando los ingresos. Entonces, yo sé que esta herramienta es una herramienta que hemos creado en 2014 porque no teníamos nada a este tiempo para convencer las empresas que sí estaba posible tener algo viable. Ahora está traducido en 8 idiomas, 9 ahora en japonés, desde hace un par de semanas. Y esta herramienta, sin esta herramienta, pienso que nunca Circular hubiera podido acompañar empresas, tampoco empresariales. Modelos de negocios también, pero es menos mi tema. En la contabilidad medioambiental y en todo lo que tiene que ver con las finanzas, sí también es necesario tomar en consideración lo que es extrafinanciero para darle valor y poder también valorizarlo tanto a los inversores como adentro de la empresa. Entonces, para eso sí hay nuevas herramientas que se están desarrollando y nuevas guías en cuanto a el modelo financiero y la contabilidad, no tanto medioambiental, pero más extrafinanciera. Eso. Muy bien. ¿Cómo implementar
la economía circular en pequeñas empresas? Había otra pregunta relacionada a países en desarrollo. Continúo con esa pregunta. ¿Cómo implementar la economía circular en pequeñas empresas que a lo mejor no pueden financiar esos costos más elevados? ¿O este modelo se trata de, está enfocado a grandes empresas con capacidades financieras más amplias? Yo pienso que, pues, antes todo, yo pienso que la razón por la cual hoy una pequeña empresa o una grande empresa va a mover no es la misma. La grande empresa, ya que suele pasar que son escalas mucho más gigantes, venden a veces un producto que van a distribuir lo mismo en muchos países, entonces cambiar esta máquina es mucho más difícil que una empresa pequeña. Entonces, al momento, estas grandes empresas están en una fase de experimentación, de innovación, de testar, de ver cómo pasa, para poco a poco poder dibujar y diseñar su hoja de ruta a largo plazo. Las pequeñas empresas, cuando sí van a cambiar, es para un objetivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque dependen de un recurso que subió de precio, porque dependen de un recurso que ya no hay, porque hubo una, no sé, un escasez de algo o que hay el abastecimiento ya no es posible. Yo sé que nos llamaron por eso, que hola, dependemos de madera para nuestros envases, hoy no hay madera. Por favor, nos pueden ayudar a recuperar y colectar nuestros antiguos envases para poder estar en un círculo sostenible. Eso es la razón. Entonces, efectivamente, cuando uno tiene un objetivo de innovación, ahí va a invertir y eso al momento es para las grandes empresas. Sin embargo, con las pequeñas empresas no tienen la elección. Lo que pasa es que si no cambian, su modelo va a desaparecer. Yo sé que trabajé con pequeñas empresas del sector del plástico y basados en el sur de Francia, y estaba bastante sorprendida porque hoy ya hacen la economía circular, pero lo hacen e invierten como si necesitaban invertir en lo digital. Lo hacen porque no tienen la elección y me dicen, ya, hace 10 años nosotros utilizábamos plástico virgen, pero hoy reciclamos nuestro plástico porque ya no podemos comprar plástico nuevo porque es demasiado caro. Entonces, no es tanto cómo lo pueden hacer, pero más cuándo van a necesitar que hacerlo. Y a este momento, efectivamente, van a empezar desarrollando la economía circular. Y las inversiones son necesarias. Así que, sí. De acuerdo. Muchas gracias. Hemos terminado el bloque de preguntas. Vamos a continuación entonces. Muchas gracias. Gracias, Justine. A continuación, damos inicio al panel que abordará la situación actual de la economía circular en el Perú. Nos acompañan en este espacio y los invitamos, por favor, a tomar asiento a Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Adelante, por favor. Tatiana García, responsable para Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unión Europea en el Perú. Y a Manuel Pulgar Vidal, líder de la práctica global de clima y energía de la WWF Internacional y exministro del Ambiente. En este panel nos acompaña en la moderación el profesor Jorge Huello Nájara, por favor. Él es profesor del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico y colaborador del Centro de Ética y Responsabilidad Social CERS. Jorge Huello Nájara es experto en economía circular para los proyectos de Switch to Green and Water Facilities de la Unión Europea y consultor certificado de Circulab Francia y consultor de negocios especializado en economía circular y responsabilidad social. Damos inicio entonces. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por venir y gracias al excelente panel que me toca conversar. Gracias, Manuel, Tatiana, Jesús, por estar presente y acompañarnos en este pequeño conversatorio. La economía circular ya no es más una opción y es que sí tenemos que aplicarlo. Como ya nos mencionó Justine, hay cosas que sí tenemos que implementar de manera rápida, de manera precisa, pero todavía nos faltan ciertas cosas. Voy a empezar preguntándole a Manuel.
Manuel ha estado trabajando, ha tenido el encargo del Ministerio del Ambiente del año 2011 al 2016. Durante su periodo, en el año 2014, él tuvo la oportunidad de convocar a través de la COP20 en el año 2014, y luego ese insumo de esa reunión fue para el acuerdo que se llegó en el año 2015, en el Acuerdo de París. Mi pregunta sería, ¿cómo ves a las empresas en general antes de este Acuerdo de París y después? ¿Y cómo ves la evolución de las empresas en este aspecto de sostenibilidad? Gracias, Jorge, y gracias, Justin, por tu exposición. Y Matilde, que ya no está ahora, pero gracias. Y voy a ser bien retador. Voy a tratar de articular la exposición de Justin con algunas de las preguntas que ustedes mismos plantearon el día de hoy, con cómo estamos en el escenario internacional y cómo lo veo en el país, en el Perú. Entonces empezaré diciendo, o retomando lo que Justin ya nos dijo, no es algo nuevo, ¿no? Justin se ha referido al año 72, es decir, 51 años. Entonces la pregunta que yo me hago es, 51 años donde el concepto ha evolucionado y hoy día se llama economía gratuitamente, ¿o es por algo? Y ahora voy a responder la pregunta. Pero también nos ha dicho que hay muchas definiciones, como 200 definiciones, y que es un concepto que se sigue definiendo. Y probablemente el mundo es tan complejo que nunca nos pongamos de acuerdo en una definición única. Entonces, más que intentar encontrar la definición única de consenso, intentemos más bien entender qué hay detrás de este título de economía circular. Y claro, Justin se ha referido a dos documentos muy importantes. Yo le pondría el concepto de crecimiento verde, economía verde también. Le agregaría una legislación en los Estados Unidos que se dictó el año 90, que es la Ley de Prevención de la Contaminación, la Pollution Prevention Act, que decía no te concentres en los residuos, concéntrate en el proceso productivo y en tus materias primas como una forma de generar menos residuos. También se refirió Justin a las 3 hasta 9 Rs y siempre podremos crecer. Pero la pregunta es ¿por qué llegamos al concepto de economía circular? Y no sé, ¿puede levantar la mano cuántos de ustedes son o estudian para ser economistas? Ok, sí, me imaginé, está en la Universidad del Pacífico, ¿no? Y claro, de inmediato uno tiene que preguntarse ¿qué es lo que hace que algo que ha tenido muchos títulos a lo largo del tiempo hoy día lo querramos llamar economía circular? Porque cuando hablamos de economía hablamos de generación de riqueza, hablamos de producción, hablamos de consumo, hablamos de distribución de recursos, hablamos de administración y organización de recursos y casi siempre hablamos de escasez, ¿no? La economía es la ciencia que estudia, que administra, que gestiona, en especial la escasez. Yo soy abogado, o sea que pueden criticarme en mi concepto de economía. Pero la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a llamar a esto economía circular? ¿Y por qué es tan importante entender lo que está detrás de ese título? Porque definitivamente empieza a ser este cambio importante en los patrones de producción y consumo un elemento esencial de la economía global y también debiera serlo de la economía doméstica. Y voy a tratar de ser más claro. ¿Qué determina que este concepto de 51 años se haya acercado tanto a la economía global o a la mirada económica global y debiera acercarse a la economía doméstica? Que el mundo ha sido capaz de encontrar, felizmente, algunos elementos de consenso de una visión colectiva común. Justin nos habló de los límites del planeta, los planetary boundaries, muy importantes. Nos dijo, y ahí tengo una pequeña discrepancia amistosa con Justin, que ella no pone como prioridad clima. Yo sí pongo como prioridad clima, pero tenemos los límites del planeta, tenemos el cambio climático, tenemos la pérdida de naturaleza. ¿Y qué cosa ha ocurrido en el mundo? Primero que casi todos coincidimos ahora con los límites del planeta, con estos 9 son, ¿no? U 8 planetary boundaries. Y eso está permitiendo que entendamos mejor el funcionamiento del sistema. Pero a nivel clima, el mundo ha logrado un consenso en no incrementar temperaturas en más de 1.5, ha encontrado consenso en que debemos llevar el planeta el 2050
hacer en emisiones netas cero de carbono, que significa reducción de emisiones y remociones, es un balance entre ambos, y resiliencia también obviamente está en el objetivo. Y ahora incluso con el marco global para la biodiversidad se empieza a acuñar este concepto llamado nature positive, ¿no? Naturaleza positiva. Y es muy interesante porque hay consenso y casi nadie duda cuando habla del net zero, todo el mundo sabe y quiere y alega ser net zero. Pero esos conceptos colectivos empiezan a reflejarse en políticas públicas. Y alguien hizo una pregunta, te hizo Justin, sobre qué rol juega la parte legal. Y a quien hizo esa pregunta, que es muy válida, diría qué rol juega en la economía la parte política, más que tan solo legal, porque no solamente es leyes. Muchas veces las orientaciones son una combinación de las tendencias que la economía te lleva y las señales políticas. Sin señal políticas muchas veces la economía no se mueve, sin la economía la política no funciona. Esa es la realidad. Esto no es un debate entre abogados y economistas, es una complementariedad entre ambas disciplinas. Y entonces lo que ha venido ocurriendo es que en el mundo, y en especial en Europa, y por eso es que vemos a Europa mucho más avanzado en estos temas que Estados Unidos, es que hay claras señales políticas que por alcanzar las metas de diversidad biológica o del marco global o de nature positive, como querramos llamarlo, o alcanzar las metas del net zero y del 1.5, o no sobrepasar los límites del planeta, empiezan a definir políticas públicas. Y en esta definición de políticas públicas, los empresarios, y ahí voy a otra pregunta que le hicieron a Justin, ¿por qué las empresas? Porque serían muy tontos si no lo hacen. Porque como decía esta famosa frase atribuida a Bill Clinton, que en realidad fue de un asesor, es la economía estúpido, y disculpen, suena agresiva, pero está en todos los medios, es que efectivamente a veces uno tiene que reconocer, es la economía estúpida, o sea, la economía mueve. La economía tiene un efecto dinamizador en el cambio de comportamiento, en especial de las empresas. Y hoy día las empresas se mueven no por el Acuerdo de París. Y miren, como dijo Jorge, yo he estado muy involucrado en el Acuerdo de París. Lo quiero verlo implementado. Pero yo le digo a los empresarios peruanos, si quieres, olvídate del Acuerdo de París. Porque además el Acuerdo de París no tiene sanciones. Quien te va a sancionar es la economía. Si tú no eres capaz de darte cuenta que tienes que cambiar tus procesos productivos para hacer net zero, para hacer nature positive, para respetar y para tener una economía circular, la sanción va a venir de la economía. Y miren ustedes que Europa ya viene discutiendo, aunque hay discrepancias, lo que se llama el Carbon Border Adjustment, ajuste de carbono en frontera. ¿Qué es eso? Una herramienta económica que está diciendo yo, Europa, estoy tomando decisiones que conllevan a su vez a no querer importar productos manufacturados con mucho volumen de carbono. Por lo tanto, la economía ha empezado a ser ya una economía climática. Y por eso es que la economía tiene hoy día, la economía circular tiene una nueva oportunidad. Y yo pongo clima, Justin, porque aun cuando hay gente que critica, que dice que el mundo ha entrado en un túnel de carbono, o sea, su mirada es solo carbono y nos estamos olvidando del resto, en parte es cierto, pero esa mirada y ese túnel de carbono nos está dando la oportunidad de tratar muchos otros temas. O sea, yo veo que ese túnel, por lo menos en un país en vías de desarrollo, esa es la manera de ver las cosas. Pero ¿qué ocurre? Y ahora conecto con el Perú, que en el Perú podemos tener una hoja de ruta para economía circular, para mí bastante débil, pero no tenemos ninguna visión política de net zero. Entonces, señores, disculpando, estamos fregados. ¿Por qué? Porque si no tienes la visión, el Perú es uno de los pocos países que no tiene una visión al 2050 de cómo va a ser de emisiones netas cero de carbono. No tiene una clara mirada hacia un nature positive. No reconoce para nada los límites del planeta. Es más, hoy día estamos en lo contrario. No voy a entrar en política hoy día, pero estamos, para mí, contracorriente a ello. Por lo tanto, ¿dónde enganchas el cambio? Se queda probablemente en algunas empresas líderes que porque quizás tienen algún enfoque transnacional lo hacen, pero el resto, cero. No lo hace. Y por lo tanto, entonces, viendo el mundo de las empresas en el Perú, estamos muy atrasados. Y cuando uno mira ¿cuál es la hoja de ruta de la economía circular en el Perú? Que fundamentalmente es información, capacidades, incentivos, que ahora voy a entrar más tarde al tema de incentivos, innovación, que también es importante. No hay el concepto de visión. ¿Qué Perú queremos ser al 2050? ¿A dónde nos queremos orientar que genere el cambio?
cómo el Perú se reinserta internacionalmente en un mundo global que es cada vez más demandante de estas obligaciones. ¿Y cuál es mi obligación al interior de la empresa? Pero incluso, y ahora termino, Jorge, porque sé que me estoy extendiendo mucho, pero incluso, ¿qué tanto el sector empresarial y en general la sociedad en el Perú entiende que hoy día a nivel clima se habla de 4 transiciones? Que no va a haber cambio transformacional si no hacemos el cambio en la energía. ¿Y dónde está el Perú? Atrapado en el gas, atrapado en la trampa del gas, sin ninguna capacidad de promover renovables de manera agresiva. ¿Cuál es la segunda? La transición de la industria, que es fundamentalmente economía circular y eficiencia energética. ¿Y dónde estamos en eficiencia energética? ¿Dónde están las campañas de promoción de la eficiencia energética? Tercero, la transición de la infraestructura, las ciudades y el cambio, infraestructura y ciudades. ¿Y cuántas ciudades tienen un plan climático en el Perú? De los 1.800 municipios, ¿una? Y ahí a medias lo empezó Jorge Muñoz, no sé si algún día se terminó, ¿dónde está nuestro concepto de ciudad sostenible? Y luego el cambio de uso del suelo y la deforestación, donde la tasa de deforestación sigue creciendo. Y eso por clima. Y si nos vamos al otro lado de cuáles son los 5 dinamizadores de la perinaturaleza, tampoco los tenemos en cuenta, uno de los cuales es el plástico, ¿no? La contaminación y en general el plástico es uno de las 5 razones identificadas que nos llevan a la perinaturaleza. Cambio climático es otra, especies invasivas la tercera, bueno, son 5. Entonces, si no tenemos esa mirada, si no conocemos las transiciones, si no salimos de la trampa del gas, si no planificamos el país, no vamos a generar una real economía circular. Tengo muchos otros temas para tratar, el de plásticos también, porque como dijo Justín, el mundo está negociando un tratado de plásticos, y para esto les cuento que fue propuesta del Perú, fue propuesta de 2 países, Perú y Ruanda, la que llevó que en febrero del año 2022 se apruebe en la Asamblea de las Naciones Unidas del Ambiente, la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, una resolución para negociar un acuerdo de plástico. Y ahora yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes, que me la pueden contestar al final. ¿Cómo enfocarían ustedes un tratado de plásticos? ¿Prohibiendo el plástico? ¿O tendrían una mirada más de economía circular, ¿no?, que permita un entendimiento distinto del plástico? ¿O una combinación de prohibición y economía circular? Porque hoy día el mundo está justamente atrapado en que no define el alcance, el scope de cómo debería ser el tratado de plástico. Salió hace 2 días un borrador 0, ¿no? Y el Perú está presidiendo las negociaciones hasta diciembre, después viene Ecuador, pero todavía no encontramos cuál es ese alcance. Entonces, no quiero desanimarlos, quiero zamaquear un poco la realidad para decirles, economía circular sí, hay que seguir impulsándola, pero sin visión, sin política, sin mirada país al 2050, sin reconocer transiciones, no va a funcionar. Vamos a terminar siendo sancionados por la economía mundial, que sí es capaz de entender que esto está ocurriendo. Pronto, ¿qué va a ocurrir? Y esto solamente como una anécdota. El teléfono iPhone 15, que muchos de ustedes están esperando que salga, creo que el 12 de septiembre, ¿no?, va a venir ahora con un conector USB-C, USB-C. ¿Por qué? Por Europa. Porque Europa le dijo a todos estos, ¿saben qué, señores? Estoy harto de ustedes, pónganse de acuerdo en un conector único, ¿no?, porque no quiero residuos, ¿no? Por eso, ese es el cambio transformacional, ¿no? ¿Y qué otra norma? Creo que hubo una sanción europea reciente a la obsolescencia programada, porque resulta que todo se agota, ¿no? Todo el mundo está cargando el celular, gastando energía, que sabe Dios cuál es su fuente, porque las compañías decidieron no sé qué. E incluso, y esta sí no tiene que ver con residuos, ¿qué cosa está decidiendo Europa? Que todas las plataformas de comunicación, tipo WhatsApp, TikTok, todas las que se utilizan, Instagram, se conecten. Y que yo usando una pueda conectarme con todas. De eso se trata. Pero ¿qué está ocurriendo en Europa? Pues tienen un plan verde, tienen una política de economía circular, tienen una visión net zero. Es el continente líder del cambio en el debate climático. Eso cambia las cosas. ¿En el Perú tenemos eso? No. Entonces necesitamos un cambio radical. Disculpa, gracias. No. Gracias a ti, Manuel. Vayamos aterrizando un poquito más las ideas que has conversado a nivel local, a nivel nacional. Para eso he invitado yo a Jesús para que nos explique de qué manera la Sociedad Nacional de Industria está apoyando a las empresas en materia de economía circular y cómo vamos.
Y también puedes comentar si gustas sobre el Tratado de Plástico que acaba de... Ok, gracias Jorge. Primero agradecer a los organizadores del evento. Yo cada vez que hay un foro donde se discute este tema de sostenibilidad, el enfoque de economía circular, me encanta asistir porque me gusta que la idea y la percepción que tiene la industria hoy en nuestro país sea conocida. A veces nos ponen del lado extremo de la aplicación de la economía circular más bien como un obstáculo, una barrera de repente para que esto camine y se dinamice. Y les cuento que eso ya no es así, que más bien ahora estamos nosotros muy comprometidos con el cambio. Pero permítame también compartir con ustedes que ese cambio no es tan fácil. Es un cambio que requiere, yo diría, del auxilio, de la participación y el compromiso de muchos sectores del país, bien del Estado, como decía Manuel. Y Manuel nos cuenta que no tenemos una visión hacia el 2050 de un país sostenible. Pero yo quiero complementar eso, Manuel, y quiero que ustedes entiendan que el Perú no tiene una visión de desarrollo hacia el 2050, no sabe a dónde va a ir. Ninguno de ustedes, yo estoy buscando esa respuesta hace mucho tiempo y vengo recorriendo las regiones, ya son 20 regiones las que estamos recorriendo, Jorge, llevando nuestra posición y nuestro planteamiento de un desarrollo productivo en regiones, porque eso es lo que tiene que pasar en nuestro país. Si hablamos de sostenibilidad, no podemos hablar de un país centralizado, donde el 60% de la producción está en Lima, y que hay regiones, la mitad de la tabla de las regiones no llega siquiera al 1% de participación manufacturera en las regiones. Eso no es sostenible. Entonces, cuando yo veo y pregunto en las regiones qué quieren hacer, qué potencialidades tienen y hacia dónde enmarcan su desarrollo productivo, no lo conocen y no lo saben. Mejor dicho, sí lo conocen, pero no está puesto en un plan de acción que me lleve a ese desarrollo sostenido. Entonces, claro, Manuel, si no tenemos ni siquiera una visión país de largo plazo de desarrollo, menos lo vamos a tener conceptualizado en el tema de desarrollo, porque no es un tema aislado. Yo no puedo hablar de sostenibilidad simplemente o de economía circular si no lo pongo en un contexto de desarrollo general del país. Y aquí, lamentablemente, voy a continuar con la mano a la noticia, como decía Manuel. Nuestro país es un país cortoplacista y que solo mira, o mejor dicho, no va más allá del horizonte temporal de quien nos gobierna. Ya sea gobiernos regionales de 4 años, gobiernos locales de 4 años o gobiernos nacionales de 5 años. Pero más de esos 5 años no sabemos qué hacer. Regresando a la pregunta de Jorge, yo diría, ¿qué está haciendo entonces la Sociedad Nacional de Industrias como institución comprometida con estos cambios? Yo diría, estamos avanzando. Yo quiero contarles a ustedes una anécdota. En el año 2000, finales del 2017, yo le planteo al que en ese momento era presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, hagamos una comisión de economía circular en la Sociedad Nacional de Industrias. Ya saben cuál fue la primera respuesta, o se lo imaginan, ¿no? No lo digan en voz alta, por favor. Entonces, tuve que explicar dentro de mi propio gremio la importancia que tenía el concepto de economía circular, que no era muy conocida por los industriales. Y más aún, el industrial entendía que la economía circular era un enemigo a la producción y al crecimiento productivo. Y ahora, a todas luces, y creo que a ninguno de ustedes se le puede cruzar por la mente que la economía circular va contra la productividad de un país, ¿no es cierto? Pero en ese momento se sentía así y se pensaba así. Y cuando todos entendemos que el gran desafío y reto que tiene la economía circular es hacer entender a un país cómo puede desacoplar su crecimiento económico con el consumo de sus recursos naturales. Y entonces dígale usted a una industria manufacturera, compra menos materia prima y vende más. Esa regla no la conocemos en el Perú. Es más, los factores que me llevarían a llevar a eso aún no se dan en nuestro país. Necesitamos hacer mucho más investigación para que eso se dé. Hoy entendemos que sí hay metodologías, hay maneras de poder producir de manera más armónica con la naturaleza y poder reutilizar. Hoy se habla mucho del reciclaje. Bueno, hoy no tanto, ¿no? Yo lo escuché también hace unos minutos hablar que este tema de economía circular es propia de la naturaleza, o sea, el mundo vino circular, nosotros hicimos esa reconversión que ahora queremos recuperar esa circularidad. Entonces, se creó una comisión de economía circular en el año 2018 y tuve la suerte de presidirla y hasta hoy me mantengo ese cargo a pesar de tener la presidencia de la Sociedad Nacional de Industrias por el compromiso que tengo con el tema de la economía circular. Desde la fecha hasta ahora han habido muchísimos cambios en la industria nacional.
Ya tenemos muchas empresas que apuestan por esto. Fuimos los primeros en la región, Jorge, que hicimos la primera botella PET 100% reciclada de la región, ¿ah? Para agua. Eso es un orgullo para nosotros. Somos una de las primeras regiones que tenemos legislación avanzada. Creo que somos el primer país que tiene la hoja de ruta. Tenemos una ley para el plástico de un solo uso. Y en todas esas medidas, la Sociedad Nacional de Industrias ha participado. La hoja de ruta de la industria para economía circular se lanzó en la Sociedad Nacional de Industria en el 2020. En ese momento era ministra, bueno, no recuerdo. Lo lanzamos ahí porque participamos activamente en eso. La ley del plástico, yo fui también presidente del Comité de Plásticos desde el año 2016 y en esa época ya se hablaba del tema del plástico y para nosotros también era un tema de lucha contra el legislativo que quería imponernos una ley y nosotros decíamos que eso era restrictivo y bueno, empezamos a entender en esa dinámica que deberíamos incorporarnos en el equipo técnico para sacar la ley y así lo hicimos. En lugar de simplemente oponernos a una ley, nos metimos en la comisión del Congreso, colaboramos con el MINAM en ese momento y sacamos una ley del plástico de un solo uso que yo no creo que sea la perfecta. Tiene muchas cosas que corregir, sobre todo en terminología, Manuel. Aquí yo le hablo de un plástico reciclable. ¿Quién me puede decir exactamente qué es un plástico reciclable? O mejor dicho, ¿qué plástico no lo es? ¿No es cierto? O reutilizable. ¿Cómo definir el término reutilizable? ¿Quién de ustedes, porque yo lo hago, bota el descartable al primer uso? No, le damos uso, ¿no? Lo lavamos, lo seguimos lavando hasta que ya esto no dé más. Entonces son términos que necesitamos ponernos de acuerdo. Y a pesar que en la Alianza del Pacífico hay un grupo de trabajo que también lo lidera la Sociedad Nacional de Industria. En el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico hay un grupo de trabajo que se llama Economía Circular e Industria Plástica. La Sociedad Nacional de Industria del Perú tiene la coordinación de ese grupo. Y ahí hemos sacado un primer glosario de términos de economía circular. Pero esto todavía necesitamos seguir sociabilizando entre los países para que hablemos de un idioma común. Entonces, estamos haciendo muchas cosas. El Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias hoy forma parte de muchos organismos nacionales de economía circular y está presente en cualquier actividad que tenga como responsabilidad el tema de una industria sostenible. Participamos también y somos miembros del grupo impulsor de la Coalición de Economía Circular, recientemente lanzada por el MINAM y por un conjunto de ministerios más. Somos socios activos de la Unión Europea en la elaboración de todos estos foros anuales. ¿Qué les quiero decir con esto? Más allá de las tareas que estamos haciendo constantemente como sociedad y como institución, quiero que ustedes entiendan que el industrial peruano ya cambió de mentalidad y ya no ve al tema de la economía circular como un enemigo, sino más bien como un aliado. Porque es cierto, Manuel, no es que tengamos que cambiar porque hay una hoja de ruta o porque nos va a venir una multa y va a haber un castigo. Lo que va a pasar es que nos vamos a salir del mercado y el peor castigo que puede tener una empresa es salir del mercado, el caer en sus ventas. Y más bien los primeros que aprovechamos la tendencia sostenible de la industria somos los que estamos obteniendo ventajas competitivas en el mercado. Y estamos agregándole más valor a nuestro producto y hay algunos, porque no son todos, los consumidores que saben reconocer esta ventaja competitiva y nos están premiando con su compra. Y eso tiene un valor adicional. Si eso se entiende también a nivel económico, porque economía circular es economía, por supuesto, todos deberíamos estar pujando y pretendiendo ingresar a este sistema sostenible todos los días. Entonces, yo creo que esa visión es con la idea con la que nos debemos quedar respecto a la industria manufacturera. El compromiso está, vamos a seguir trabajando en esto porque yo no creo que este sea un camino que ya lo tengamos bien transitado. Todavía, a pesar que en el Perú hace muchos años ya se habla de economía circular y en universidades como la del Pacífico hayan cursos, seminarios, diplomados que están apuntando al tema de economía circular, creo que falta todavía muchísimo por recorrer. Y tampoco no se trata de seguir buscando más leyes.
Yo creo que por ahí no va, y podría de repente no coincidir con muchos legisladores o grandes políticos que tenemos en nuestro país que creen que el Perú se resuelve con leyes. Señores, en el Perú hay 20.000 normas legales que salen anualmente, ¿eh? Yo no sé si alguno de ustedes lo sabía. Yo estoy seguro que todos nosotros estamos incumpliendo alguno de ellos, porque yo no leo 20.000 normas legales. Entonces, no se trata de dar más leyes, se trata de entender la importancia de este nuevo sistema sostenible. El industrial peruano ha entendido que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es generar riqueza económica, pero siendo socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. Gracias, Jorge. Gracias, Jesús. Ahí retomo un punto que mencionas, el hecho de haber trabajado con la Unión Europea, y es ahí donde voy a invitar a Tatiana. Justin estuvo hablando sobre Europa, sobre Francia específicamente, pero la economía circular no se queda allá, está acá en Perú, está con nosotros. Y la pregunta para Tatiana es, ¿qué hace la delegación de la Unión Europea acá en Perú en torno a la economía circular y por qué es tan importante eso? Gracias Jorge, y también muchas gracias por permitirme estar además en este privilegiado panel, porque tengo el gusto de estar aquí con Manuel y Jesús, a quienes admiro por toda su trayectoria, y a ti también, Jorge, ¿no? Entonces, y permítame solo señalar que justo ahí voy con el trabajo de la Unión Europea en el país, y agradecer también la presentación de Justin, porque básicamente han presentado el trabajo de la Unión Europea. Entonces, señalar que el viaje, voy a decir, esto es un viaje que todavía no termina, estamos trabajando duro y creo que muchos de aquí soñadores en que, a pesar de las cosas negativas que hay, ojalá que tengamos al 50-50 un planeta y no tres, y que no necesitemos tres. Entonces, el viaje comenzó en esta sala, tuvimos una charla, vino el director Calleja, el director general para Medio Ambiente en aquel momento, en el 2018, hicimos el primer foro de economía circular, justamente ahí también con la Sociedad Nacional de Industrias, era el tema de industria circular justo en ese momento, y la primera charla fue con Jorge. Habían otras personas y estaba el director, y ahí presentando justo qué hace o qué hacía en ese momento la Unión Europea, y era presentando el primer plan de acción de la Unión Europea. El primer plan de acción fue al 2015, estábamos 2018, básicamente este primer plan de acción con 54 iniciativas o acciones propuestas ya estaba casi finalizado, y en eso hay mucha normatividad, mucho tema legislativo, pero también muchas acciones concretas, ¿no? Ya se hablaba de todo el tema de la ecoinnovación, y ahí habían puntos así muy puntuales, ¿no? Y el tema del desarrollo industrial también, un desarrollo industrial que sea sostenible. Entonces, bueno, ese plan de acción ya estaba casi terminado, y también la Unión Europea, dentro de todo su trabajo, digamos, de su gobierno, estaba justo en pleno proceso de cambio, una nueva comisión estaba por entrar, y eso el 2019 entra una nueva comisión, y entra, se lanza realmente fuerte sobre estos desafíos ambientales, lo climático, la pérdida de biodiversidad, desafíos que ahora en este momento, bueno, nos saltan además y ya se convierten en reales emergencias, ¿no? Pero entonces en el 2019 la Comisión lo que lanza es el Pacto Verde Europeo, y hace eso, un pacto, la Unión Europea, digamos, gobierna y tiene la Comisión Europea como gobierno. Hago este paréntesis para decir que hace una serie de políticas y decisiones que toma la Unión Europea para sus 27 Estados miembros, y luego los países implementan esto de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a sus políticas internas, como lo mencionó Justin, por ejemplo, para economía circular, que ya algunos aplican de determinada forma, ¿no? Entonces, estas políticas generales son globales para la Unión Europea, y en eso se lanza el Pacto Verde Europeo, y el Pacto Verde Europeo no es más que el principal instrumento que pone la Unión Europea a los países para poder justamente calzar con este desafío, todos estos desafíos climáticos y ambientales, pero además
es un instrumento que permite analizar todo esto y concretamente trabajar sobre lo económico, lo social y lo ambiental. Y es un pacto que quiere justamente llegar al 2050 a una Unión Europea con el neto cero, climáticamente, ¿no? Sostenible también, pero también en el cual su industria sea sostenible, sea circular, y la economía circular está en el centro de este Pacto Verde, donde también hay una estrategia para biodiversidad, hay una estrategia también para la cero contaminación, hay una estrategia ligada a todo el tema de la política climática y energía. Entonces, todo ese Pacto Verde se lanza y sobre eso se va trabajando en paralelo, y la economía circular, como digo, está como en el corazón de este Pacto Verde y además ayuda a dinamizar porque se enlaza con todas esas estrategias, incluso la estrategia de la granja a la mesa. Y ahí también un tema importante es la transición justa, ¿no? O sea, no podemos hacer que todo este cambio, y es un cambio de modelo económico definitivamente, se realice si es que no todos tenemos la oportunidad de subirnos a ese coche y de andar en este viaje de ojalá la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, esto es lo que pone, digamos, a disposición la Unión Europea. Obviamente, este pacto está creado para el ciudadano europeo, que cada vez es más exigente, además, en lo que consume, pero también para la salud también, ¿no? Cuando hablamos de la estrategia de la granja a la mesa, es una estrategia muy pensada en una Unión Europea sana para sus ciudadanos. Entonces, esto se pone para la Unión Europea, pero la Unión Europea además es firmante de todos los tratados también internacionales. Está el Acuerdo por el Clima, está todo el tema ligado también a la biodiversidad. Entonces, y también los acuerdos que ha estado señalando Manuel, por ejemplo, el de plásticos también. Entonces, la Unión Europea está propiciando todo este trabajo también, porque es consciente que creo que representa solo el 8, tú sabrás, tú me puedes decir más, el 8% de las emisiones o menos tal vez, globales. Entonces, lo que haga la Unión Europea realmente es consciente que no va a solucionar nada, y es necesario trabajar a nivel de todos los países, y es ahí donde caemos en Perú. Es uno de los socios importantes ya en el tema climático. Cuando la COP20 aquí en Perú, trabajamos duro también con el gobierno justamente para llevar, ¿no? esta propuesta a París. O sea, el Perú lideró realmente, y reconocemos todo el esfuerzo del gobierno y todos los actores en ese momento, pero entonces hemos seguido caminando, y desde la Unión Europea es eso, apoyar en todos los procesos globales, porque si no, esto no se resuelve. Y para llegar ya a lo concreto de Perú, y que decía ese viaje que iniciamos el 2018, a foros anuales de economía circular, que lo que han servido es para reflexionar y pensar justamente qué es la economía circular, cómo la podemos usar, y después pensar en esa visión nacional y a futuro, ¿no? Los 3 primeros foros fueron muy temáticos: industria, agricultura, pesca, acuicultura, con los cuales han ido naciendo las hojas de ruta sectoriales en estos sectores. Pero después ya viene justo, bueno, y la pandemia nos trae una reflexión adicional, cómo estamos situados además en este planeta, en este país, y los desafíos que tiene este país además. Entonces, ahí entramos justamente a esta mirada un poco más nacional. No es algo que le compete a la Unión Europea, pero sí está apoyando en todo este proceso y acompañando al país. Y cuando digo país, son todos sus actores, está el sector público, privado, por eso también trabajando muy de cerca con la Sociedad Nacional de Industrias. La academia tiene un rol fundamental, y trabajamos también con la academia. Jorge mencionó que él pertenece al programa Switch to Green, y a partir de esto, por ejemplo, se puede compartir y se comparte expertos y conocimiento de la Unión Europea y la sociedad civil,
que sin una sociedad civil enterada, informada, no se puede hacer una vigilancia en todo caso, y también propuestas, ¿no?, desde la sociedad civil. Entonces, bueno, estamos para apoyar en todo el proceso y lo venimos acompañando. No sé si todavía tengo otra pregunta más, pero es que hay un programa de cooperación, entonces no sé si lo menciono ahora. Sí, es chiquito. Sí. Ya, tenemos el nuevo programa de cooperación, la Unión Europea. Bueno, todo esto que hemos avanzado desde el 2018 ha sido mucho esfuerzo y ahí ponerle mucho empeño, pero felizmente la Unión Europea también nos aprobó en el nuevo marco de cooperación. El año pasado, noviembre, por ahí, nos aprobaron el nuevo programa de cooperación y en eso estamos. Ojalá contratemos rapidito las cosas que hay que hacer. Y bueno, tenemos un programa consistente justamente para poder apoyar esto que mencionábamos, y ahí viene esto del entorno habilitante. Tiene que ser un entorno económico, comercial, social, pero también hay que ver todo el tema jurídico, normativo, ¿por qué no? Y también las políticas. O sea, sin una dirección política de todo esto no vamos a poder andar, y entonces ahí vendrá ojalá, ¿no?, que podamos apoyar en esa construcción de la visión social, la visión nacional, perdón. Está la coalición de economía circular que vamos a apoyar, y una hoja caminará una estrategia y a una política, ojalá, pero para comenzar se está formulando una hoja de ruta nacional, ¿no?, en la cual participan, o sea, todos están llamados a participar, y la Unión Europea apoyando en este proceso país. Entonces, eso es un poco lo que se viene con este programa de cooperación, que además tendrá actuación territorial. Lo digo porque también Justin llamó la atención sobre esto, y Jesús, porque no podemos actuar desde Lima, y tenemos que llamar a todas las instancias. Y además, un asiento importante en esta reflexión es que no es tarea del Ministerio del Ambiente, están todos los sectores, y el MEF además tendrá que jugar un rol fundamental en esto, por ejemplo, ¿no?, para todo el tema de las finanzas. Y bueno, esto es un poco lo que Perfecto, lo que gracias. tenemos. Tenemos poco tiempo porque no quiero excederme de lo programado, así que voy a lanzar una pregunta que de repente puede ser la última, no sé, vamos a ver, pero sería, ya hemos hablado de algún modo cuáles son los desafíos que enfrentamos, y me gustaría que reflexionemos sobre los desafíos nuevamente, si es que cabe la oportunidad, y mencionar cuál es o debe ser el rol de la universidad en todo esto. ¿Sí? No sé si alguna reflexión con respecto a esa pregunta. Bueno, creo que Matilde lo dijo, y creo que es el lema de esta universidad, líderes para el futuro, ¿es correcto? ¿No? Perfecto. Eso se necesita. O sea, pónganse a pensar, chicos, ustedes son todos más jóvenes que yo, lo que significa ese lema para ustedes en sus carreras, ¿no?, que están desarrollando o ya ejerciendo, los que ya se titularon. ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, un líder para el futuro con propósito, primero, tiene clarísima la visión, sabe hacia dónde quiere caminar. Yo utilizo mucho la frase el Perú que queremos, que si se dan cuenta tiene una doble acepción. Es el Perú que queremos alcanzar como visión y el Perú que adoramos, que queremos, ¿no?, que acogemos. Y esa definición del Perú que queremos es el elemento central, el elemento dinamizador. Yo ya les mencioné que felizmente el mundo ha logrado bastante avanzado un acuerdo global consensuado de qué mundo queremos al 2050. Ahora, que estemos ahí, no estamos ahí, ¿no?, pero ya sabemos hacia dónde quisiéramos llegar. Si eso lo tenemos claro, entonces yo uso mucho la analogía del sistema solar. Voy a ser corto, Jorge. La analogía, siempre miento con eso. Sí. La analogía del sistema solar. Si esa es nuestra estrella, ¿no?, y la tenemos clara, en un sistema como el solar, la pregunta adicional es cuáles son las fuerzas gravitacionales, porque los industriales, las ONGs, las universidades son actores, pero cuáles son las fuerzas gravitacionales que ponen a los actores en buena órbita hacia el mismo propósito, ¿no? Entonces, definitivamente, la economía circular es una fuerza gravitacional, es una fuerza
que justamente incide en los patrones de producción y consumo, que es lo que queremos lograr. Pero no es la única. Definitivamente también, y lo dijo Justin y me gustó mucho, que pensemos en las cadenas de valor y en las métricas. Miren, yo estoy en el consejo directivo de la iniciativa de metas basadas en ciencia, SBTI, que es hoy por hoy los estándares o el definidor de estándares más importante para alcanzar el net zero a nivel global. Porque eso necesita el mundo, necesita definir estándares, necesita definir métricas, necesita lo que siempre en inglés hablan el benchmarking. Todos quieren saber cuál es el benchmarking, qué es lo que debo alcanzar, cuáles son los pasos que debo seguir. Entonces, métrica es muy importante. Pero usted dijo algo que muchas veces nos olvidamos, cadenas de valor y cadenas logísticas. Porque cuando pensamos en eso, y están los tres alcances, el 1, el 2 y el 3 es el más complicado, es toda la cadena de valor de mi producto, ¿no? Y entonces uno tiene que tener claridad que la responsabilidad no solamente es dentro de mi muro, dentro de mis, ¿no?, límites como factoría o como sea, sino es en toda mi cadena de valor. Pero eso es lo único, no, está también la tecnología. Y la pregunta es cómo promovemos el cambio tecnológico y la construcción de capacidades para el cambio tecnológico. Tema en el que estamos bastante mal, porque tengan en cuenta que los niveles de emisiones de países como Perú, que se compara con el de Dinamarca, ¿no? ¿Y por qué? O sea, pero Dinamarca parece más desarrollado, ¿no? Entonces, ¿por qué Perú tiene el mismo nivel de emisiones? Porque tenemos tecnología obsoleta. Y Bolivia aún peor. Entonces se dan cuenta que el tema tecnológico es fundamental, en donde entra a jugar el tema de la innovación. Y está también el tema de la promoción de las políticas públicas, otra fuerza gravitacional. Y termino diciendo el tema de las finanzas. ¿Cómo financio esto? Porque, claro, el sector privado va a poner de su parte en el sentido que sabe que este cambio es parte de la economía. Pero ¿dónde está la inversión pública para el tema? Yo formo parte de un consejo evaluador de las inversiones sostenibles de los bonos soberanos verdes de Francia, que ellos han hecho muchas emisiones, los bonos soberanos verdes, y tienen un consejo evaluador que está evaluando random, porque no se puede hacer de todas las inversiones, qué tanto tienen y cumplen con el propósito climático de naturaleza o de control de la contaminación. Entonces es un bono verde real, que va al propósito central, que es mejorar las condiciones del país en relación a esos tres temas. Entonces, conclusión, en las universidades tener clara la visión y buscar la fuerza gravitacional a partir de las cuales ustedes pueden aportar para que todos los actores estemos bien alineados en el mismo propósito. Y los economistas cumplen un rol central. O sea, es cierto que probablemente la economía global no ha llegado a ser ya una economía climática, pero camina fuertemente hacia una economía climática, donde, como decía el expresidente Lagos de Chile, el mundo ya deja de ser medido por el PBI y empieza a ser medido por volumen de carbono. O sea, el volumen de carbono empieza a determinar tu competitividad país. Y cuando uno mira el Plan Nacional de Competitividad Perú, la mención climática es casi cero, es bien pobre. Entonces, eso tenemos que cambiarlo también. Ok, gracias, Manuel. Vamos ahora con Jesús. Algo chiquito, por favor, sobre los desafíos y qué... Tan chiquito como Manuel. Ok, bien. No, Manuel miente, yo se lo digo directamente, me voy a demorar igual. No, mentira, vamos a tratar de hacerlo corto. A ver, desafíos. Nosotros en la Sociedad de Industrias hicimos una encuesta a los socios y lo que voy a darles no es lo que yo creo, pienso. Bueno, yo creo igual, pero esto deviene de la respuesta de los socios. Para que se hagan una idea, en la Sociedad Nacional de Industria tenemos 58 comités gremiales, representamos a todos los sectores de la industria manufacturera, diversas, desde plástico, metalmecánica, textil, confecciones, en fin, todos los sectores. Y lo hicimos a nivel nacional. Fueron alrededor de 300 y pico de empresas que respondieron. Y miren lo que han respondido. He buscado los 5 primeros para no demorarnos mucho. Lo primero, y en esto creo que vamos a conseguir todos, es la altísima informalidad que existe en el reciclaje en el Perú. En el Perú acceder al mercado secundario de materias primas es imposible para una empresa formal. Yo quisiera comprar plástico en el mercado formal y no lo obtengo. Tendría que recurrir al mercado informal, cosa que no puedo. Ahí hay una gran brecha que tenemos que cerrar. Dicen las estadísticas que más del 90% del mercado reciclado en el Perú es informal.
Yo creo que el 99.8% es informal, porque tenemos solamente a 2 o 3 gobiernos locales tratando de hacer algo por eso, pero la inmensa cantidad de municipalidades distritales en el Perú no tienen un sistema formal de reciclaje. Eso es un problema grandísimo que necesitamos recuperar. Otro, y también ligado a la informalidad, está en la empresa. El Perú tiene una alta informalidad, no solamente en el empleo, que va más del 80% o casi el 80%, también de la actividad empresarial. Son muchos empresarios que están en un grado de informalidad. Para que nos hagamos una idea, el tejido empresarial en el Perú es 99.4% micro y pequeño. De ellos, la mayoría son informales. Solo el 1%, el 0.1% es mediana y el 0.5% grande. Es un tejido muy complejo sobre el que tenemos que pensar antes de actuar. Yo no puedo dar leyes para mejorar estos temas de la circularidad si no entiendo cuál es el tejido empresarial de nuestro país. Y dicho esto, separo a 2,3 o 2,5 a 3 millones de unidades de negocios, que en el Perú hay 6 millones según la última encuesta del INEI, que están en un nivel de subsistencia. Es decir, son emprendedores. Rolando Arellano dice acá, el Perú es un país de emprendedores y debemos sentirnos orgullosos de ellos. Sí, yo estoy muy orgulloso. El Perú, de verdad, es el país más emprendedor del mundo, estadísticamente hablando. Pero cuando entramos a ver por qué el Perú es un país emprendedor, nos damos cuenta que la mitad de las unidades de negocios lo hacen porque no tienen que hacer, no tienen trabajo. O sea, salen a buscársela todos los días. Ese es un emprendedor de subsistencia, no genera valor. Entonces, ¿cómo hablamos de formalidad y de sostenibilidad en un país con esa estructura? 3, poca conciencia ambiental, así dicen los socios, de los consumidores. Claro, yo puedo hacer el producto más sostenible, lo saco al mercado y el consumidor peruano, desgraciadamente, todavía no valora o pone en valor a esos productos sostenibles. Y estamos en un mercado de precios. Y la verdad, señores, y ojalá no haya duda con esto, porque algunos creen que el producto reciclado tiene que ser el más barato. Mentira, es el más caro, porque hay que reprocesar. Devolverle las características técnicas a la materia prima ya usada no es cosa sencilla. Algunos creen que es simplemente lavarlo, molerlo y volverlo a meter a la máquina. No, es un tema mucho más complejo que eso, para que obtenga obviamente las mismas propiedades, ¿no? Porque si no, no estamos hablando del mismo producto. Quizá el otro pueda ser más barato. Yo estoy hablando de un producto que llegue con las mismas condiciones de un producto virgen. Entonces, eso es una inversión muy grande que tiene que hacer la empresa. Y por supuesto hay que trasladarlo al precio. Pero el consumidor todavía no está en ese nivel de reconocer ese esfuerzo y para que este mercado sea sostenible. Otro tema que habla es el que no tenemos un sistema que permita la valorización de la materia prima utilizada. Es decir, no tenemos segregación en fuente en nuestro país. Y ojo que tenemos leyes de residuos sólidos, tenemos reglamentos. Y yo conversaba con la ministra de Ambiente y le decía, a los empresarios, cuando cometen o hacen una falta respecto a la ley ambiental, nos cae una multa muy grande. A los públicos, a los gobiernos locales, las municipalidades, que no cumplen con el reglamento, no pasa nada. Más bien, ¿sabe qué hacen? Han sacado un incentivo. A las municipalidades que hacen algo por reciclado, le dan más presupuesto, le dan un incentivo. O sea, en el sector público hay incentivos para los que no están haciendo y a ver si los animamos a hacer. Y en el sector privado hay castigo para quien no lo hace. Algo está pasando, Manuel, en nuestro país. Hay una distorsión. ¿Por qué no nos vamos a la manera más proactiva y empezamos a dar incentivos a la empresa privada para que camine hacia la sostenibilidad? Entonces, aquí hay algo que no funciona. Eso necesitamos corregir. Hay un bajo compromiso de los gobiernos locales y la falta de financiamiento, y lo decía Manuel. Si yo les digo que hay 3 millones de unidades empresariales o unidades de negocios, para ser más directo, que están en nivel de subsistencia, ¿cómo le digo a ellos cambia tu matriz productiva? Cambia tu modelo de negocio, aplica tu Canvas, sé sostenible, ponle más precio, vende pues. No hay forma, entendamos eso. La realidad del Perú es compleja. Por lo tanto, las normas europeas, que para ellos están en un nivel aceptable, para nosotros se vuelve un poco inaplicable.
A ver, ¿esto significa que no hay que hacer nada? No, al contrario, hay que empezar desde cero, entendiendo la realidad de ese productor peruano. Y vamos ayudando. Si hay formas de cambiar matrices productivas, a mí me queda clarísimo, y con esto termino, sigo engañando, ¿eh? Con esto termino, perdonen la voz, pero estoy con una ronquera terrible. Mira, no es COVID, ¿eh? El rol de la academia. Yo siempre he defendido la triple hélice, que pasó a 4 y ahora son 5. Pero si las 3 no funcionaron, menos van a funcionar las 5. En nuestro país nunca funcionó la triple hélice. Siempre ha habido un divorcio entre lo que requiere la empresa, la industria, para ser más exacto, que me compete, y la academia. No ha habido esa alianza, y mucho menos con el gobierno o con el Estado. Entonces, sí necesitamos retomar esa. Hablemos primero de la triple hélice, después incorporamos a la sociedad civil y a los factores ambientales. Pero hoy necesitamos que la academia entienda que el empresariado peruano necesita mucho de investigación para romper estos obstáculos que estamos dando. Yo les cuento también brevemente, esos son los términos que ayudan, ¿no? Brevemente, les cuento. Estoy haciendo en este momento mi tesis doctoral, y estoy haciéndolo de economía circular y la industria plástica y la Alianza del Pacífico. Y estoy encontrando muchos factores por los cuales las empresas, no solo en el Perú, sino a nivel de Alianza del Pacífico, no logran ser sostenibles. Los emprendimientos en economía circular no tienen sostenibilidad, se caen. Sí puede tener algún impacto en lo social, quizá no tan bueno como lo tenemos en el ambiental, pero triple bottom line. Si yo no mido la rentabilidad económica, la social y la ambiental, no soy sostenible. Y cuando hace un proyecto de economía circular, simplemente lo ven al beneficio ambiental. Y cuando lo sacan al mercado, no lo pueden vender. Se cayó lo económico. Y en lo social, con la justa estás dando trabajo a un par de personas más. Entonces, ahí hay una gran deficiencia. Yo los quiero comprometer a que a partir de esta investigación que estoy haciendo, la academia se comprometa y empiece a hacer investigaciones al respecto. Y creo que eso sería un ganar-ganar. Ahora sí ya terminé. Perfecto. Gracias, Jesús. Tatiana, voy a hacer la última pregunta del panel para cerrar. Y voy a ir por el lado también de educación. ¿Qué espera la delegación de la Unión Europea con respecto al sector de educación? Ya, bueno, la verdad que ya lo han dicho casi todo. Siempre eso le toca, ¿no? Al último es un poco más complicado para eso, dar un valor agregado, porque creo que es eso, ¿no? Lo que tiene, está el potencial y de hecho en el sector educativo es ahí donde está realmente la clave para cualquier camino de desarrollo que estemos buscando. Sin un sistema educativo en condiciones, o sea, es poco lo que podamos hacer. Entonces, es aquí justamente en la academia, en el sector educativo, donde está esa masa crítica para analizar, para pensar en esas visiones nacionales que queremos y también para poder reclamar, para poder justamente proponer, ¿no? A partir de iniciativas. Puede ser que haya en otros lugares, por ejemplo, la Unión Europea sí pone a su disposición todo lo que tiene y mientras estamos aquí en la Unión, en la delegación de la Unión Europea en Perú, también hacemos esto, ¿no? Ponemos a disposición los instrumentos, herramientas que tenemos, pero es esto también el sector educativo, voy a decir, en su amplitud, tiene que jugar un rol importante en esa triple, cuádruple hélice también, en definir y por qué no en proponer también, ¿no? En proponer las soluciones para estos desafíos. Y una cosa importante que ha señalado Jesús es justamente esa relación con el sector privado, este cambio de modelo económico al final, ¿no? No va a ser posible si es que no están integrados todos estos actores y también que todos estos actores con conocimiento justamente de causas puedan decir, bueno, aquí están los puntos de quiebre, es a partir de estos análisis que necesitamos nosotros hacer esto o lo que fuera necesario. Por ejemplo, la ecoinnovación.
Esto no es posible si es que no hay realmente una academia bien formada y teniendo conocimiento claro. El tema de plásticos, ¿no? Hicimos el análisis el año pasado justamente para todo el tema, con la ley del plástico, además los reglamentos y unos reglamentos técnicos que tienen que venir. Hemos apoyado el proceso de discusión, o sea, hablar de los polímeros y todo es realmente, parece ciencia, tecnología, pero eso es clave justamente para poder decidir o tomar las decisiones, ¿no? Quienes desarrollan la cadena de plástico, los industriales del plástico, para que puedan decidir qué elementos tienen o no que tomar y cuáles son contaminantes, cuáles no tienen una durabilidad en el tiempo también y cuáles no van a poder ser reusados, por ejemplo, ¿no? Y así hay una serie de iniciativas que en la academia se pueden trabajar, y esto que le llaman incubadoras de negocios, por ejemplo, ¿no? Lo tienen, y un papel importante que también señaló Manuel es el del tema de políticas, el tema de la gestión empresarial, ok, pero también la gestión pública, ¿no? Es aquí donde se forma justamente eso que digo, el pensamiento crítico y también el cómo desarrollar y cómo poder tener una mejor gestión de los recursos. Al final estamos hablando de recursos que se agotan, de recursos que se consumen, entonces cómo estos recursos se van a mantener en el tiempo, y las políticas, yo estoy convencida, son necesarias, y son necesarias también políticas coherentes, ¿no? Entonces es aquí en la academia donde se forman y donde se tienen que proponer, ¿no? Y los llamamos además. Bueno, la Universidad del Pacífico además es parte de la Coalición Nacional de Economía Circular, han firmado parte de los compromisos, entonces es ustedes más bien qué es lo que van a aportar a esa coalición. Yo les dejaría más bien con esta consulta, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces queda por parte de nosotros investigar y aprender un poco más, no dejar todo a las empresas o al gobierno, sino también viene por parte de nosotros como ciudadanos el implementar acciones con respecto a la economía circular. Quiero dar muchas gracias a Manuel, Tatiana y a Jesús por acompañarme en esta ocasión. Un aplauso, por favor. Agradecemos entonces la participación de Justine Durán y al distinguido panel. Este evento ha sido organizado por el Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, CERS. Antes de cerrar la sesión, los invitamos a que visiten nuestras redes. Este evento ha sido grabado, por si les ha quedado algunas dudas, van a poder revisarlo en nuestras redes sociales. Y para aquellos que se encuentran interesados en formarse en economía circular, los invitamos a ingresar a la página web de Pacífico Business School, donde el CERS está ofreciendo también junto con la PBS el curso especializado de economía circular y desafío climático, estrategias innovadoras en modalidad presencial, dictado por el profesor Jorge Huayonajara. Muchas gracias. Gracias por su participación.